proyectos de ley de seguridad social tienen los mismos vicios y falencias que la ley vigente. Resumen ejecutivo. En dos proyectos de ley de seguridad social difundidos por el gobierno de Correa y Moreno, y en especial en el proyecto del PRENJUVIES, una organización de jubilados y extrabajadores del IES, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, investigador en el tema de derecho comparado, afirma que estos dos proyectos tienen los mismos vicios y falencias que la ley vigente y no reúnen los requisitos de la hermenéutica jurídica, porque se mantiene la equívoca denominación de seguridad social que no existe en Ecuador, confundiendo con los seguros sociales manejados por el IES y el BIES. Sostiene el doctor Manuel Pozo Zumárraga en este análisis y video que es verdad que existe una estrecha vinculación entre los términos seguridad social y seguro social, así como su empleo como sinónimos sin serlo, y a lo largo de más de 50 años han generado confusas y contradictorias interpretaciones en sus seguros, produciendo el desvío de recursos, y a lo largo de más de 50 años han generado confusas y contradictorias interpretaciones en sus seguros, produciendo el desvío de recursos, y que en la reforma se hace necesario la diferenciación de conceptos entre seguros sociales y seguridad social, con base en la doctrina de los principales tratadistas del derecho comparado. Y el doctor Pozo manifiesta que desde este enfoque, el proyecto del gobierno de Correa que lo presenta el actual gobierno, con algunas manos de gato y del anteproyecto del PRENJUVIES, a su juicio no merecen ser tratados o aprobados por la Asamblea, sino que se les debe considerar como importantes insumos para que una comisión de juristas no políticos preparen un nuevo proyecto, tomando en cuenta los criterios diferenciadores entre seguridad social y seguro social ecuatoriano, y contando con los informes actuariales que la actual administración del IES los había contratado en enero del 2018, pero que no se ven por ningún lado pese a que se levantó el sigilo o reserva sobre estos documentos y se cambió al actuario que hasta principios del 2018 maquillaba todos los informes de su competencia, engañando a los administradores que le contrataron y negando derechos de petición a los asegurados. Doctor, ¿cuál es el objetivo primario de la seguridad social? Porque fueron tantas las reformas parches que necesitamos una nueva ley de seguridad social que sustituya a la actual del 2001-55, que ni siquiera se cuenta con un reglamento general de aplicación de la ley que obligue al pago de la abultada deuda del Estado al IES. El objetivo de la seguridad social es crear en beneficio de todas las personas de un país, sobre todo de los trabajadores, un conjunto de garantías contra ciertas contingencias que pueden reducir o suprimir su actividad o bien imponerles gastos suplementarios cuyos objetivos no se limiten tan solo a la cobertura de los gastos o a su reparación, sino que la seguridad social implique la prevención de las medidas destinadas a evitar la aparición de contingencias que pueden traer consigo daños físicos o económicos a las personas. Es decir, la seguridad social cumple una doble función como paliativo frente a los diversos riesgos que puedan presentarse y la prevención de los mismos. Y solo por esta diferenciación de conceptos amerita una nueva ley de seguridad social. ¿Cuáles son, a su juicio, las limitaciones de los seguros sociales y del seguro social obligatorio ecuatoriano? Los seguros sociales, y en especial el ecuatoriano, se han limitado a promover poderosas organizaciones de previsión social utilizando el cálculo actuarial y la posibilidad de descontar del salario de los trabajadores por mandato legal una cotización mensual para el sostenimiento de servicios y prestaciones, además de concretarse casi exclusivamente a la reparación de los daños derivados de la enfermedad, de la vejez e invalidez, es decir, a la limitación del hecho consumado, y que en el caso ecuatoriano lo hace en forma burocrática por la politización de sus estructuras internas, sin estudios técnicos, sin reglamento general a la ley
y con simulación de conformación de comisiones institucionales para diluir el pago de la abultada deuda del Estado al IES y así encubrir los déficits actuariales manejados en forma antitécnica en el banco del IES con proyectos que solo benefician al gobierno de turno. La seguridad social, en cambio, pone a grandes organizaciones al servicio del hombre y lo fundamental es que se proclama el derecho que tiene todo hombre a que la sociedad, o sea, los estados, le aseguren un mínimo de vida digna y decorosa, lo que no pasa en el Ecuador, donde los afiliados al Seguro Social obligatorio subsidiamos a los afiliados de los seguros especiales y complementarios, produciendo más iliquidez. ¿Qué representan los seguros sociales privados en el Ecuador? Los seguros sociales privados representan una parte de la seguridad social, igual que los demás prestadores de salud públicos, teniendo su principal rasgo distintivo el hecho de que los seguros sociales son financiados con contribuciones de los beneficiarios o en nombre de estos por sus patronos, y los seguros privados, en cambio, hacen lo mismo, pero incluyendo el sentido de lucro, porque son manejados por administradoras privadas de fondos de salud, de pensiones, de riesgos, de cesantías, de desempleo, etc. Si se sabe que no tenemos seguridad social, sino simples seguros sociales mal administrados y politizados, ¿por qué la Conferencia Internacional del Trabajo no interviene o asesora a los estados a legislar hacia la seguridad social? Porque la OIT se acostumbró a dar asesoría a los gobiernos bajo pedido y solo en las medidas relacionadas con las prestaciones en efectivo o en especie, encaminadas a garantizar una protección en determinados casos. Por ejemplo, asesoría en la falta de ingresos laborales debido a enfermedad, discapacidad, maternidad, accidentes del trabajo, desempleo, vejez o muerte de un miembro, y en especial porque en el tema de financiamiento de la seguridad social, al tener esta una doble función para todos los ciudadanos de un país, la asesoría resulta muy costosa e implica una serie de medidas públicas adicionales contra las privaciones económicas y sociales que no todo gobierno puede asumirlas. Si se insiste en legislaciones parches elaboradas por políticos y no por expertos en derecho, como los proyectos que circulan para sustituir a la ley de seguridad vigente, y no mejoramos nada, por lo menos incluyamos en su legislación todas las características de los seguros sociales de países en desarrollo. Exactamente. Si seguimos con simples seguros sociales, por lo menos los anteproyectos deben incluir en sus disposiciones algunas de las características que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo OIT, son: 1. Que su financiamiento mediante cotizaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores y el subsidio o aporte adicional del erario tienen que estar en la ley, no en simples reglamentos fáciles de manipularlos, como sucede con el no pago de la deuda del Estado al IES y los déficits actuariales, bajo el pretexto de que no existe reglamento o que la deuda calculada por la Contraloría General del Estado debe ser revisada por una comisión especial y así nunca se pueda pagarla. 2. La afiliación debe ser obligatoria, salvo contadas excepciones para los afiliados voluntarios. 3. Que las cotizaciones ingresen en cajas especiales con veedurías de los dueños de los aportes a cuyo cargo debe estar
el pago de las prestaciones. 4. Los fondos que no se necesiten para pagar las prestaciones corrientes deben ser invertidos con solvencia, sin meter la mano como lo hace el BIES para proyectos del gobierno de turno. 5. Que el monto tanto de las cotizaciones como de las prestaciones guarden relación con los ingresos que el afiliado percibe o percibía al momento de su separación del trabajo, eliminando varios seguros especiales o complementarios que menoscaban los recursos del seguro general obligatorio. ¿Cómo deben ser financiados los regímenes del seguro de accidentes del trabajo y enfermedad profesional? Para ir paulatinamente acercándonos a un verdadero sistema de seguridad social, los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales deben ser financiadas en su totalidad por los empleadores, aunque a veces haya la necesidad de un aporte de fondos públicos en los casos que el Estado hace de patrono. ¿Cuáles son las diferencias más visibles entre los términos seguros sociales y seguridad social? El primero tiende a reparar las consecuencias de eventos previstos, es decir, siempre que se trate de necesidades de concreción individual y de posible evaluación económica. En cambio, la seguridad social no solo atiende a la preparación, sino que vela por la prevención para que no se produzca la necesidad y le interesa la recuperación total del individuo, a fin de devolverlo a la situación en que se hallaba antes de producirse la necesidad o el siniestro. De acuerdo con las precitadas definiciones, ¿cómo podemos saber si en el Ecuador existe seguridad social o simples seguros sociales bien o mal administrados? Para distinguir si un país tiene simplemente seguros sociales o seguridad social, 3 son los principios diferenciadores. 1. La cobertura, 2. La contraprestación que otorga y 3. El financiamiento. En lo concerniente al primer criterio diferenciador, es decir, a la cobertura, esta involucra el aspecto subjetivo y en el caso de los seguros sociales es limitada, pues ampara a grupos determinados. En contraste con la seguridad social, al tener a la universalidad como principio básico, protege a todos los miembros de la sociedad, alcanzándose de esta forma una cobertura total. En Ecuador, sin tener seguridad social, incrementaron la cobertura de cerca de 5 millones de personas y lo cargaron su atención y financiamiento al Seguro Social ecuatoriano, sin estudios técnico-actuariales y financieros probos, y allí están los resultados, y liquidez total y sin agenda de reforma en la Asamblea. El otro aspecto importante dentro de la cobertura es el tipo de protección que se otorga. En el caso de los seguros sociales, se ampara al derecho habiente contra ciertas contingencias preestablecidas, en tanto que la seguridad social no solo se concreta a cubrir todo tipo de contingencias, sino que además busca la recuperación del individuo, su reincorporación al ámbito laboral y básicamente la prevención. Y en cuanto al financiamiento, en el caso de los seguros sociales, su financiamiento en la mayoría de los casos y países latinos corre a cargo del asegurado, del empleador y del Estado, quienes realizan las correspondientes aportaciones que sirven de base para determinar el monto de las prestaciones en dinero otorgadas al asegurado, ante el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley correspondiente, como acontece por ejemplo en el seguro de riesgos del trabajo, mientras que la seguridad social lo financia el Estado. Doctor,
Por las constantes metidas de mano en la Ley de Seguridad Social 2001-55 y en los recursos de los asegurados, en la última década se afirma que el IES ya no es de los asegurados, sino del Estado. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación? Desafortunadamente, al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social se le ha restado su autonomía a la ínfima potencia. Los aportantes tienen una representación minoritaria e intrascendente, en tanto que los asegurados, los beneficiarios y los empleadores carecen de ella, vulnerando el otro principio rector de la autonomía sobre el que descansa la seguridad social, con el agravante que los representantes de los empleadores y asegurados en el Ecuador son apéndices del gobierno de turno. Y lo mismo sucede en el banco del IES. No existe concursos transparentes. En su página web www.manuelpozoz.com se afirma que usted en este año participó en un evento regional en Colombia sobre los avances en los sistemas de seguros y seguridad social. ¿Qué temas se trataron? Mi capacitación ha sido permanente en varios eventos y mi primera impresión u observación fue que no participaron delegados por el Ecuador, y las 3 recomendaciones más relevantes que da el organismo regional sobre seguridad social en Medellín, Colombia, giran en torno a mejorar las tasas de informalidad que comprometen la financiación del sistema e incrementan la presión sobre las arcas gubernamentales, hacer esfuerzos por reducir el gasto fiscal para financiar el sistema pensional y finalmente aumentar los aportes de los contribuyentes, lo que implica formalizar más empresas y más empleos. El informe además da cuenta de la necesidad de atender el acelerado crecimiento demográfico. Se espera que para el 2040 la población mayor de 60 años supere a la población que está entre 0 y 14 años y que la población de 80 años aumente en 20 millones. En Ecuador, con la crisis del sistema, sus medidas inconsultas de incrementar población sin aporte ni financiamiento suficiente, debe hacer esfuerzos por reformar su sistema de pensiones y en salud, con informes técnico-actuariales, financieros y contables sin maquillajes. En el Ecuador ha habido varios intentos de privatización de los seguros sociales negados en consultas populares, porque algunos sectores corporativos por debajo de la mesa pregonan que el sistema menos maligno es una privatización que una estatización. ¿Cuál es su criterio? En el imaginario de los asegurados se vendió la idea que la privatización es un lucro desmedido y desleal en favor de las aseguradoras que cobran comisiones exageradas por administrar los dineros de los asegurados. Pero no siempre es así, existen abusos, pero para eso están las veedurías de los asegurados y de los organismos de control que de paso en Ecuador controlan de todo menos el manejo de los recursos del seguro social. Sin ser un seguidor de las privatizaciones, estas tienen sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas se puede colegir que el asegurado que más cotice y acumule recursos en su cuenta individual obtendrá seguramente una mayor pensión, siempre que cumpla con los requisitos que prevé la legislación interna de cada país. Y una desventaja recae en el asegurado que gane lo mínimo. Solo podrá aspirar a obtener la pensión mínima garantizada por el Estado. Con esto se impone un sistema de ahorro forzoso, privado, que fortalece el individualismo, pero que rompe el principio esencial de la solidaridad.
sin el cual no puede entenderse a la seguridad social. Desde el año 2001, en varias de sus publicaciones, videos y artículos de opinión en la prensa escrita, viene denunciando a los asegurados, inclusive al gobierno de Lenín Moreno y al IES, de que no existe una agenda viable de reforma a la seguridad social. ¿Nos puede ampliar este criterio? Mi preocupación ha sido permanente desde que fui un burócrata en el mismo IES. Y hoy, en el 2018, ni siquiera nos atienden los pedidos de audiencias. Y mi preocupación es por la forma que se ha venido manejando al instituto en el tiempo, con honrosas excepciones. Existe politización, burocratización, ineficiencia y corrupción. Eso ha sido la tendencia. Lo que es peor, llevándole al IES a un peligroso escenario de crisis económica financiera que paulatinamente menoscaba el patrimonio de la institución, contradiciendo lo que dispone el artículo 372 y otros de la Constitución Política de la República. Por todo ello y porque además en los dos proyectos de ley no existe un sistema procesal efectivo que regule derechos, manifiesto mi criterio desfavorable al anteproyecto del gobierno anterior y del actual y del PREN-JUVIES, remitidos a mi consulta y reenviados a la actual Asamblea Nacional. En mi opinión, solo servirán como insumos para que una comisión técnica interinstitucional haga un trabajo serio y técnico con asesoría de la OIT y con estudios actuariales y financieros confiables, auditables de empresas extranjeras y reestructurando la asesoría matemático-actuarial y la dirección del sistema de pensiones del IES, que sistemáticamente se han negado a atender nuestras peticiones sobre la problemática de ferroviarios, sobre las cementeras y sobre los informes o estudios actuariales para las reformas estructurales a la actual ley mal denominada de seguridad social. Este video se entregará a las autoridades del IES y se publicará en las redes sociales y en página web www.manuelpozoz.com, gracias a mis mandantes. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.